Hay nombres que no necesitan presentación en Venezuela. Nombres que se pronuncian con una mezcla extraña de admiración y controversia, de amor profundo y de crítica despiadada. Nombres que representan toda una época, toda una generación, toda una forma de entender la farándula, la música, el escándalo y la belleza. Uno de esos nombres es, sin duda alguna, Lila Morillo. Durante más de 6 décadas, Lila Morillo ha sido una de las figuras más polarizantes y fascinantes del espectáculo venezolano. Una mujer que llegó desde Maracaibo siendo casi una niña, con la voz del pueblo y el fuego en los ojos, y que logró conquistar los escenarios más importantes del país con una mezcla irresistible de talento, voluptuosidad, humor y una personalidad que jamás dejó indiferente a nadie. Pero hoy, amigos, vamos a hablar de la trágica noticia que sacudió al mundo del espectáculo venezolano. El deterioro físico y emocional de la gran Lila Morillo tras años y años de cirugías plásticas que, lejos de preservar su belleza, parecen haberla llevado a un camino sin retorno. Antes de comenzar el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Ahora sí, comencemos. Para entender a Lila Morillo, hay que comenzar por el principio. Hay que viajar en el tiempo hasta una ciudad que en los años 40 era todavía una ciudad de provincia, pero que ya tenía el vigor y la energía de quien sabe que está destinada a ser grande. Hablamos de Maracaibo, capital del estado Zulia, una ciudad que a diferencia del resto de Venezuela tiene una identidad propia tan fuerte, tan marcada, tan orgullosa de sí misma, que sus hijos la llevan tatuada en el alma para siempre. Fue en ese caldero de vida, de calor humano y de cultura popular, donde nació María de los Ángeles Morillo, un 14 de agosto del año 1940. El mundo en ese momento estaba en llamas. Adolf Hitler ordenaba invasiones desde su búnker de Berlín, Gandhi lideraba sus últimas resistencias en la India, y Ernest Hemingway publicaba su monumental novela Por quien doblan las campanas. Pero en Maracaibo, en una familia humilde y trabajadora, llegaba al mundo una niña que con el tiempo se convertiría en uno de los íconos más queridos y controvertidos de la cultura venezolana. Desde pequeña, Lila demostró que tenía algo especial. Esa chispa que no se aprende en ninguna escuela. Ese magnetismo natural que hace que la gente voltee a mirarte cuando entras a un cuarto. Creció rodeada de música, porque Maracaibo siempre fue tierra de grandes músicos y de una gaita que le corre por las venas a toda su gente. Y aunque era una niña como cualquier otra, que jugaba en los patios de las casas y vivía la vida sencilla de la provincia venezolana, había algo en ella que ya presagiaba su destino. Su familia era de clase humilde. El padre trabajador, la madre dedicada al hogar, los hermanos compartiendo los espacios pequeños de una casa maracaibera de los años 40. No había lujos, pero había amor, había música, y había la certeza de que esa niña con los ojos brillantes y la voz que partía el corazón tenía un futuro que iba mucho más allá de los límites de Maracaibo. Los vecinos del barrio ya lo decían. Los familiares lo susurraban en las reuniones. Hasta los desconocidos que le escuchaban cantar en alguna fiesta de cumpleaños o en alguna celebración familiar sabían que aquella voz no podía quedarse escondida entre las calles polvorientas de la ciudad petrolera. Lila Morillo había nacido para los escenarios. Solo faltaba que alguien le abriera la puerta. La oportunidad llegó cuando Lila tenía apenas 15 años. En 1955, con la adolescencia apenas comenzando y con toda la vida por delante, la familia Morillo tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia familiar para siempre: mudarse a Caracas. La capital. El centro de todo lo que pasaba en Venezuela. La ciudad donde los sueños se hacían realidad o se convertían en polvo. Caracas en los años 50 era una ciudad en plena ebullición. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez invertía el dinero del petróleo en grandes obras de infraestructura, y la capital venezolana se modernizaba a pasos agigantados. Los grandes edificios, las autopistas, los hoteles de lujo, los cabarets y los teatros convertían a Caracas en una especie de ciudad latinoamericana de ensueño. Y entre toda esa modernidad, la televisión venezolana comenzaba a dar sus primeros pasos, creando un espacio nuevo, emocionante y lleno de posibilidades para los artistas. La familia Morillo llegó a Caracas con lo puesto y con los sueños de Lila como único equipaje valioso. No tenían contactos importantes, no tenían dinero para sobrevivir durante mucho tiempo, y no tenían ninguna garantía de que las cosas fueran a salir bien. Pero tenían a Lila. Y Lila tenía su voz. Y en aquella Caracas de los 50, una voz como la de Lila valía más que cualquier carta de presentación. Los primeros meses en la capital fueron duros. La familia se instaló en un modesto apartamento y Lila comenzó a tocar todas las puertas posibles para abrirse camino en el mundo del espectáculo.
Los concursos de televisión eran en aquella época la principal vía de acceso al estrellato, y la joven maracaibera no tardó en presentarse en cuanto programa de talentos se encontró a su alcance. Y dondequiera que cantaba, la reacción era siempre la misma. El público se levantaba de las sillas, los productores se frotaban las manos y los jueces buscaban excusas para darle otro turno al micrófono. En la historia de todos los grandes artistas, siempre hay un momento que lo cambia todo. Un encuentro, una audición, una coincidencia que parece diseñada por el destino. En la historia de Lila Morillo, ese momento tiene nombre y apellido: Mario Suárez. Mario Suárez era en aquella época una de las figuras más importantes de la televisión venezolana. Productor, conductor, hombre de espectáculo en toda la extensión de la palabra, Suárez tenía el ojo entrenado para detectar el talento verdadero entre la multitud de aspirantes que desfilaban por sus programas cada semana. Y cuando vio a Lila Morillo por primera vez, algo en él se sacudió por completo. Con el respaldo de Mario Suárez, Lila Morillo comenzó a dar sus primeros pasos firmes en el mundo del espectáculo venezolano. Los programas de televisión de finales de los años 50 y comienzos de los 60 se convirtieron en su laboratorio, en el espacio donde fue puliendo su técnica, su presencia escénica y ese magnetismo personal que la hacía diferente a cualquier otra artista de su generación. Venezuela era en aquella época un país que amaba profundamente a sus artistas. La radio y la televisión eran los grandes medios de comunicación, y las figuras que aparecían en pantalla se convertían automáticamente en parte de la familia de todos los venezolanos. No había redes sociales, no había internet, pero había algo mucho más poderoso: la conexión emocional directa entre el artista y su pueblo, construida programa a programa, canción a canción, semana a semana. Y Lila Morillo supo aprovechar ese momento como pocas. Tenía la voz, tenía el físico, tenía el carisma, y sobre todo tenía esa autenticidad que el público venezolano siempre ha sabido reconocer y premiar. No era una artista fabricada ni pulida en academias de élite. Era una mujer del pueblo, criada en la Venezuela profunda, que hablaba el mismo idioma emocional que sus fans. Para 1963, con apenas 23 años, Lila Morillo tomó el paso que definiría definitivamente su carrera. Debutó como actriz y se lanzó como solista. El salto de los programas de talentos al estrellato individual estaba dado. Si hubiera que identificar el momento más importante de la vida de Lila Morillo, el punto exacto donde su historia personal y su historia artística se entrelazaron para siempre, ese momento sería el día en que sus ojos se cruzaron con los de un joven cantante llamado José Luis Rodríguez, conocido en los círculos artísticos de la época por el apodo que más tarde se haría famoso en todo el mundo: el Puma. El año era 1966. Lila Morillo ya era una figura reconocida del espectáculo venezolano. Sus canciones sonaban en la radio, su rostro aparecía en las revistas, y su nombre era sinónimo de talento y de una belleza que era imposible ignorar. José Luis Rodríguez, por su parte, era todavía un joven artista que buscaba su lugar en el competido mundo de la música venezolana. En aquella época era bolerista de la legendaria Villos Caracas Boys, una de las orquestas más importantes de Venezuela, donde su voz comenzaba a llamar la atención de todo el que tenía la suerte de escucharlo. El encuentro entre Lila y el Puma no fue un encuentro cualquiera. Fue de esos encuentros que la gente que los presenció recuerda durante toda su vida como si hubiera sido ayer. Dos artistas en el comienzo de sus carreras, dos personalidades arrolladoras, dos temperamentos volcánicos, dos venezolanos con el fuego del espectáculo corriendo por las venas. La atracción fue inmediata, inevitable, irresistible. Lila vio en José Luis a un hombre de talento extraordinario, un artista con un futuro prometedor y una presencia escénica que pocos podían igualar. Y José Luis vio en Lila a la mujer que siempre había soñado: bella, talentosa, con una personalidad que llenaba los cuartos y una voz que podía quebrar el corazón de cualquiera. La chispa entre ellos era visible desde fuera. Era el tipo de atracción que no necesita explicación porque se siente en el aire. No pasó mucho tiempo antes de que aquel romance se convirtiera en algo más formal. En 1966, Lila Morillo y José Luis Rodríguez se casaron en una ceremonia que se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del año en Venezuela. Era la unión de dos de las figuras más prometedoras del espectáculo nacional, y el país entero lo celebró como si se tratara de una boda real. Las fotos de aquella boda circularon por todas las revistas del corazón de la época. Lila, resplandeciente, con la belleza en todo su apogeo y la felicidad pintada en el rostro. José Luis, apuesto, con ese porte de galán que más tarde lo convertiría en el ídolo de millones de mujeres en todo el continente. Juntos formaban una pareja que parecía sacada de una telenovela,
de esas parejas que uno mira y piensa que el amor puede ser tan hermoso que duele. La Venezuela de los años 60 encontró en esta pareja la representación perfecta del sueño latinoamericano. Dos jóvenes talentosos, hermosos, enamorados, construyendo juntos un camino hacia el éxito. Las radios tocaban sus canciones, las televisoras los invitaban a sus programas, y las revistas llenaban sus páginas con fotos y entrevistas donde ambos parecían el matrimonio perfecto. Pero el espectáculo, como la vida misma, rara vez se mantiene en ese punto de perfección por mucho tiempo. Las exigencias de la fama, los temperamentos complicados, las agendas imposibles y las tentaciones que el éxito trae consigo comenzarían pronto a poner a prueba lo que parecía inquebrantable. De aquel gran amor nacieron dos hijas que se convertirían con el tiempo en figuras importantes del espectáculo venezolano por derecho propio. La primera fue Liliana Rodríguez, y la segunda Lilibet Morillo. Dos niñas criadas entre bambalinas, entre camerinos y escenarios, rodeadas de música y de farándula desde que abrieron los ojos al mundo. Criar a dos hijas en el ambiente del espectáculo nunca es fácil, y Lila lo sabía. Los viajes constantes, las giras, las grabaciones, los compromisos artísticos que no se podían posponer. La vida de una artista de ese nivel no tiene horarios normales ni rutinas predecibles. Y el hecho de que ambos padres fueran figuras públicas de primer nivel hacía todo aún más complicado. Sin embargo, Lila siempre intentó ser madre primero y artista después. Las fotos de la época muestran a una mujer que, a pesar de todas las exigencias de su carrera, encontraba tiempo para estar con sus hijas, para enseñarles los valores con los que ella misma había sido criada en Maracaibo, para intentar darles una infancia lo más normal posible dentro de lo que las circunstancias permitían. Liliana y Lilibet crecieron viendo a sus padres brillar en los escenarios más importantes de Venezuela y del continente. Vieron el amor, vieron el talento, vieron el trabajo duro. Pero también vieron las peleas, las tensiones, las noches difíciles y los sacrificios que el mundo del espectáculo exige a quienes deciden vivir en él. Una educación sentimental y artística que marcaría sus vidas para siempre. Uno de los aspectos menos comentados pero más importantes de la relación entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez es el papel fundamental que Lila jugó en el ascenso del Puma hacia el estrellato internacional. Porque cuando los dos se casaron, Lila ya era la figura más establecida de los dos. Su nombre tenía más peso en la industria, sus canciones eran más conocidas, y su posición en el mundo del espectáculo venezolano era más sólida. Fue Lila quien utilizó sus contactos, su influencia y su reputación para abrir puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas para el joven cantante. Fue ella quien lo presentó a los productores, quien lo incluyó en sus presentaciones, quien habló bien de él en los círculos donde las decisiones importantes se tomaban. En muchos sentidos, Lila Morillo fue la primera y más importante representante que José Luis Rodríguez tuvo en los comienzos de su carrera. Este hecho, que con los años quedaría un poco difuminado por la magnitud del éxito internacional del Puma, fue reconocido en su momento por el propio José Luis y por quienes conocían los detalles del mundo artístico venezolano de aquella época. Lila apostó por él cuando apostar por él era todavía un riesgo. Y esa apuesta resultó ser una de las más acertadas de su vida, aunque también, irónicamente, una de las que más dolor le causaría con el tiempo. Porque mientras el Puma crecía, mientras su nombre comenzaba a sonar en toda América Latina, mientras las mujeres de medio continente se rendían a sus pies y los contratos internacionales llovían sobre él, algo en la dinámica de la pareja comenzó a cambiar. El equilibrio inicial se había roto. Y cuando el equilibrio se rompe en una relación entre dos personalidades tan fuertes y tan orgullosas, las consecuencias pueden ser devastadoras. Entre finales de los años 60 y la primera mitad de los 80, Lila Morillo y José Luis Rodríguez fueron, sin ninguna duda, la pareja más fascinante, más fotografiada y más comentada del espectáculo venezolano. Cada aparición pública suya se convertía en un evento. Cada entrevista que concedían juntos generaba titulares. Cada rumor sobre su relación alimentaba durante semanas las conversaciones en los hogares de todo el país. En aquella época no existían las redes sociales ni los programas de televisión de farándula tal como los conocemos hoy. Pero había algo que cumplía exactamente la misma función: el programa Sábado Sensacional y las revistas del corazón. Y en esos espacios, Lila y el Puma eran los reyes absolutos. Sus fotos vendían revistas, sus apariciones disparaban el rating y sus declaraciones se convertían en tema de conversación nacional. Eran, en muchos sentidos, los precursores venezolanos de lo que después serían las grandes parejas mediáticas del mundo del espectáculo. Antes de que las Kardashian convirtieran la vida privada en entretenimiento público,
Antes de que el concepto de reality show existiera siquiera, Lila Morillo y el Puma ya estaban ofreciendo al público venezolano un espectáculo de vida real que ningún guionista habría podido inventar. Con todo, el amor, la pasión, los celos, las peleas, las reconciliaciones, los éxitos y los fracasos. Un drama en tiempo real que Venezuela veía con los ojos bien abiertos. Todo lo que empieza tiene un final, y el gran amor entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez no fue la excepción. Después de 20 años de matrimonio, de 2 hijas en común, de carreras construidas en paralelo y de un protagonismo mediático que pocos matrimonios en la historia de la farándula venezolana han igualado, la relación entre Lila y el Puma llegó a su fin en 1986. Las razones oficiales fueron las que siempre se dan en estos casos: las agendas incompatibles, la distancia física que las giras imponían, el desgaste natural de 2 personas que viven en la permanente vorágine del espectáculo. Y había algo de verdad en todo eso. Pero quienes conocían bien a la pareja sabían que detrás de la explicación oficial había una historia mucho más complicada, mucho más humana y mucho más dolorosa. El éxito internacional del Puma había cambiado la dinámica de la relación de manera irreversible. Cuando José Luis Rodríguez dejó de ser el joven bolerista de Lavillos para convertirse en el ídolo latinoamericano que llenaba estadios y que protagonizaba telenovelas en varios países, el mundo en que vivía dejó de ser el mismo mundo en que Lila se sentía cómoda. Las giras internacionales lo alejaban durante semanas y meses. Los contratos en Miami, en México, en España, lo mantenían lejos de casa durante temporadas cada vez más largas. Y con la distancia vinieron las sospechas, con las sospechas vinieron las peleas, y con las peleas vino ese dolor sordo y profundo que solo saben los que han amado de verdad y han visto cómo ese amor se va deshaciendo entre los dedos como agua que no puedes retener por más fuerza que hagas. La separación entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez no fue una separación silenciosa ni discreta. No podía serlo, tratándose de quienes se trataba. Fue, por el contrario, uno de los episodios más comentados, más analizados y más dolorosos de la crónica rosa venezolana de los años 80. Las revistas del corazón dedicaron portadas y portadas al tema. Los programas de televisión invitaban a amigos, familiares y supuestos conocedores de la situación para que dieran su versión de los hechos. El pueblo venezolano, que había seguido con devoción casi religiosa cada capítulo de esta historia de amor, ahora seguía con la misma atención cada capítulo del desamor. Y Lila no se quedó callada. Nunca ha sido de las que se quedan calladas. Con esa valentía y esa impudicia que siempre la ha caracterizado, la cantante habló, declaró, lloró en público, se enfureció en público y convirtió su dolor en una especie de performance artístico que, paradójicamente, la acercó aún más a su público. Porque la gente que la amaba no la amaba a pesar de sus excesos emocionales, sino precisamente por ellos. Lila era auténtica hasta en el dolor. Y eso, en el mundo del espectáculo donde todo es calculado y medido, vale muchísimo. Las declaraciones de aquella época son legendarias en la historia de la farándula venezolana. Frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva del país, momentos de televisión que se convirtieron en hitos de la cultura popular venezolana. Lila Morillo en llanto, Lila Morillo furiosa, Lila Morillo resiliente, Lila Morillo reinventándose. Un show dentro del show, una telenovela dentro de la vida real. Si la separación de Lila y el Puma fue un episodio doloroso, lo que vino después fue aún más complicado y perturbador. Porque el divorcio no solo separó a una pareja, creó una fractura familiar que con los años se convertiría en una guerra pública que el país entero siguió como si fuera el serial más apasionante de la televisión. Las hijas de la pareja, Liliana y Lilibet, tomaron partido de manera decidida por su madre. Y no solo eso, con el tiempo, las 2 jóvenes comenzaron a hacer declaraciones públicas sobre su padre que generaron una controversia enorme. Liliana Rodríguez, en particular, se convirtió en una especie de portavoz del dolor familiar, y sus apariciones en los medios de comunicación hablando sobre su relación con José Luis Rodríguez se convirtieron en eventos que sacudían periódicamente al mundo del espectáculo venezolano. Las acusaciones, las respuestas, los desmentidos y las nuevas acusaciones se sucedían en una espiral que parecía no tener fin. El Puma, por su parte, había rehecho su vida sentimental varias veces, algo que sus hijas no siempre recibieron de buen grado. Y las nuevas parejas, los nuevos matrimonios y los nuevos hijos de José Luis Rodríguez añadían capas de complejidad a un conflicto familiar que ya era de por sí suficientemente complicado. Lo más curioso y triste de toda esta historia es que el conflicto no se quedó en los años 80 ni en los 90. Siguió activo en el siglo XXI,
Siguió generando titulares y seguía haciendo sufrir a todas las personas involucradas décadas después de que aquella boda de 1966 se celebrara entre aplausos y confeti. Un drama que comenzó como una historia de amor y que se convirtió en una herida que el tiempo no acababa de cicatrizar. Pero Lila Morillo no es de las que se quedan llorando en un rincón. Nunca lo ha sido. Y si hay algo que su vida demuestra de manera contundente es que tiene una capacidad de recuperación que roza lo sobrehumano. Después de la separación, después del dolor, después de las lágrimas y los escándalos mediáticos, Lila se sacudió y volvió a los escenarios con una energía que a muchos les pareció incomprensible. Porque cuando una mujer ha perdido el gran amor de su vida, cuando visto como el matrimonio que era el centro de su identidad pública se derrumba, cuando sus propias hijas libran una guerra mediática con su exesposo, lo lógico sería retirarse, recuperarse en privado, tomarse un tiempo para procesar todo ese dolor. Pero Lila no hizo nada de eso. Lila agarró su dolor y lo convirtió en combustible. Sus canciones de aquella época hablan de desamor, de traición, de mujeres que se levantan y que siguen adelante sin importar lo que les ha pasado. Propiedad privada, con su letra de advertencia y de reclamo, La jugada de oro, con su elegancia herida, El cocotero, con su irreverencia liberadora. Canciones que no solo hablaban de la situación personal de Lila, sino que resonaban profundamente en millones de mujeres venezolanas que veían en ella un espejo de sus propias historias de amor y de pérdida. Lila Morillo se reinventó después de la separación. Y lo hizo de la manera más espectacular posible, siendo más Lila que nunca. Hay artistas que envejecen con dignidad silenciosa, que se retiran gradualmente de los focos y que dejan que la memoria del público construya su leyenda. Y luego hay artistas como Lila Morillo, que no tienen ningún interés en desaparecer, que se niegan con toda la energía que tienen a convertirse en un recuerdo y que prefieren 1000 veces escandalizar a ser olvidadas. Lila Morillo es, sin ninguna duda, una de las divas más genuinas y más auténticamente extravagantes que la farándula latinoamericana ha producido jamás. No es una diva de manual, no es alguien que adopta los gestos y los caprichos del divismo porque crea que eso es lo que se espera de una gran artista. Es una diva por convicción, por naturaleza, por una especie de imperativo vital que la empuja siempre hacia el exceso, hacia el color, hacia el lentejuelo y hacia el escándalo. Su divismo es legendario en Venezuela. Las anécdotas de sus excentricidades circulan como moneda corriente entre los profesionales del espectáculo venezolano. Los camerinos preparados con especificaciones precisas, los contratos llenos de cláusulas imposibles, los cambios de humor repentinos que podían convertir un ensayo apacible en una tormenta de proporciones épicas. Todo formaba parte del personaje, del espectáculo permanente que es la vida de Lila Morillo. Pero hay algo importante que distingue a las grandes divas de las simplemente insoportables: el talento. Y Lila tiene talento de sobra. Cuando sube a un escenario, cuando el micrófono se pone en su mano y las luces la iluminan, todo el divismo, todos los caprichos y todos los escándalos quedan en segundo plano. Porque lo que se ve es a una artista verdadera entregando todo lo que tiene. Y eso, en el fondo, es lo que la gente siempre le ha perdonado todo. Para hablar de Lila Morillo con honestidad, hay que hablar de su cuerpo. No porque sea lo más importante de su legado, porque claramente no lo es, sino porque sería hipócrita ignorar el papel central que su fisonomía, su sensualidad y su disposición a exhibir ambas cosas jugaron en su carrera y en su relación con el público venezolano. Lila Morillo fue, en los años 60 y 70, una de las mujeres más sensuales del espectáculo venezolano. Y no hablo de la sensualidad discreta y contenida que algunos artistas cultivan con cuidado. Hablo de una sensualidad desbordada, volcánica, que llegaba primero que la música cuando ella entraba a un cuarto. Sus curvas eran generosas, sus escotes eran profundos, sus movimientos en el escenario eran los de una mujer que sabía exactamente lo que tenía y no tenía ningún problema en mostrarlo. El programa Sábado Sensacional fue testigo de muchas de sus apariciones más memorables desde ese punto de vista. Había un objetivo claro en cada presentación, y el público, tanto masculino como femenino, aunque por razones distintas, respondía con entusiasmo. Los hombres difícilmente lograban mantener la vista en los ojos de la cantante. Las mujeres, por su parte, la admiraban con esa mezcla de envidia y fascinación que solo las grandes femmes fatales generan. El gran compositor venezolano Aldemaro Romero, creador de la llamada Onda Nueva y una de las figuras más respetadas de la música venezolana del siglo XX, dijo en algún momento que Lila Morillo tenía la voz más refinada que había parido el canto popular venezolano. Y la combinación de esa voz extraordinaria con una presencia física tan impactante era simplemente irresistible. Lila no necesitaba elegir entre ser escuchada y ser mirada.
Era las dos cosas al mismo tiempo, y las dos cosas de manera magistral. Y aquí llegamos al tema que hoy ocupa los titulares. Al tema que motivó este video. A la historia que todos los venezolanos conocen pero que pocos han contado en su totalidad y con toda su complejidad. Las cirugías plásticas de Lila Morillo son parte indivisible de su leyenda pública. No son un secreto, no son un rumor y tampoco son una invención de sus detractores. Son un hecho que la propia artista ha reconocido abiertamente en múltiples ocasiones, con esa mezcla característica de orgullo y desafío que define su personalidad. En una entrevista concedida al Diario de Caracas en el año 2014, Lila fue directa y sin rodeos. Reconoció que tenía muchas cirugías plásticas y explicó sus razones de la manera más lila posible. Dijo que uno cuida su imagen, que el público siempre está pendiente de verla bonita, bien presentable y coqueta. Una declaración que resume perfectamente su relación con la estética y con la mirada del otro. Porque para Lila Morillo, la apariencia nunca fue una cuestión superficial. Fue siempre una cuestión de identidad, de marca personal, de relación con su público. Ella entendió desde muy temprano que ser una figura pública en el mundo del espectáculo implica un contrato no escrito con el público que incluye mantener cierta imagen, cierta presencia, cierto nivel de atractivo visual. Y decidió cumplir ese contrato con todos los medios que la medicina estética ponía a su disposición. Las primeras cirugías llegaron cuando todavía eran inusuales en Venezuela. En los años 70 y principios de los 80, los procedimientos estéticos no estaban tan normalizados como lo están hoy, y Lila fue de las primeras figuras públicas venezolanas en someterse a ellos de manera abierta. En ese sentido, fue pionera. Su cuerpo fue, literalmente, el terreno donde Venezuela comenzó a explorar su relación con la cirugía estética. Implantes, lifting, liposucción, retoques en el rostro, correcciones en el cuello, en los labios, en los pómulos. Los procedimientos se fueron acumulando con los años, cada uno destinado a preservar o mejorar algo que el tiempo natural de la vida iba modificando. Y por un tiempo, funcionaron. Por un tiempo, Lila Morillo desafiaba el paso del tiempo con una eficacia que dejaba sin palabras a quienes la veían. Pero hay un punto en el que la cirugía estética deja de ser una herramienta de mantenimiento y se convierte en algo diferente. Más oscuro, más compulsivo, más difícil de controlar. Es el punto en el que la persona deja de verse en el espejo y decidir hacerse una corrección concreta, y empieza a verse en el espejo y a no encontrar nunca el resultado que busca. El punto en el que el quirófano se convierte en un hábito, en una respuesta automática a la ansiedad de envejecer, de cambiar, de dejar de ser lo que uno fue. Los que han seguido la evolución física de Lila Morillo durante las últimas décadas coinciden en señalar que en algún momento de los años 90 o comienzos de los 2000, la cantante cruzó esa línea. Los procedimientos se hicieron más frecuentes, los cambios más visibles, los resultados más cuestionables desde un punto de vista estético. El rostro que en los años 70 era el de una mujer bellísima comenzó a mostrar los signos de una intervención quirúrgica excesiva, la tensión excesiva de la piel, los labios demasiado aumentados, los pómulos demasiado pronunciados, la expresión natural del rostro alterada hasta el punto de la irreversibilidad. El público venezolano lo vio. Los medios de comunicación lo comentaron. Las redes sociales, cuando llegaron, lo amplificaron hasta el escándalo. Y Lila siguió adelante. Porque para bien o para mal, Lila Morillo nunca ha vivido su vida en función de lo que los demás piensan. Ha vivido en función de lo que ella misma quiere, de sus propias convicciones, de sus propios criterios estéticos. Y si esos criterios la llevaron a un lugar que los demás no comprenden, eso, en su visión del mundo, es problema de los demás. Pero el cuerpo tiene sus propias reglas. Y cuando se interviene sobre él repetidamente, cuando se somete a procedimientos que alteran sus estructuras naturales una y otra vez, llega un momento en que los resultados escapan al control de cualquier cirujano. Los tejidos se vuelven más frágiles, la cicatrización se complica, los resultados son cada vez más impredecibles. Y los riesgos para la salud se multiplican de manera exponencial. Las noticias que llegaron en los últimos años sobre complicaciones en la salud de Lila Morillo relacionadas con sus procedimientos estéticos sacudieron a Venezuela de una manera que muy pocos escándalos de farándula habían logrado. Porque más allá de las opiniones sobre si tenía razón o no en someterse a tantas cirugías, más allá de los juicios estéticos o morales sobre su relación con su propia imagen, lo que la gente sintió fue algo más simple y más humano. Miedo por una mujer a la que habían amado toda la vida. Y tristeza por ver en qué estado había llegado aquella indiecita Maravina que un día llegó a Caracas con la voz del pueblo y el fuego en los ojos.
La relación de Venezuela con Lila Morillo es una de esas relaciones de amor-odio que solo la farándula puede producir. El país la adoró, la criticó, la aplaudió y la vituperó con igual intensidad y con la misma pasión que ella ponía en todo lo que hacía. La amaron por su voz extraordinaria, por sus canciones que hablaban del alma venezolana, por su autenticidad, por su valentía para mostrarse tal como era sin importarle los juicios. La criticaron por sus excesos, por sus cirugías, por sus declaraciones extemporáneas, por los escándalos de su vida personal. La aplaudieron cuando ganó y la abandonaron cuando perdió. La volvieron a aplaudir cuando se recuperó. Un ciclo que se repitió decenas de veces a lo largo de 6 décadas. Pero en el fondo, lo que Venezuela siempre sintió por Lila Morillo es lo que se siente por las personas que nos resultan imposibles de ignorar. Las que nos irritan y nos fascinan al mismo tiempo. Las que nos hacen reír y nos hacen llorar con la misma facilidad. Las que son demasiado grandes, demasiado ruidosas, demasiado vivas para caber en un molde normal. Lila Morillo es, en ese sentido, un espejo de Venezuela misma, exuberante, contradictoria, apasionada, impredecible y absolutamente, irredimiblemente única. Cuando uno piensa en todo lo que Lila Morillo ha vivido, en todas las batallas que ha librado y en todas las tormentas que ha sobrevivido, la pregunta natural que surge es, ¿cómo está hoy? ¿Qué ha sido de aquella niña de Maracaibo que llegó a Caracas con 15 años y cambió el rostro de la música venezolana para siempre? La respuesta es complicada, como todo lo relacionado con Lila Morillo. Por un lado, sigue siendo una figura activa en la farándula venezolana, que a pesar de la crisis profunda que ha atravesado Venezuela en los últimos años mantiene viva su industria del espectáculo con una tenacidad que tiene algo de heroico. Por otro lado, los informes sobre su estado de salud y sobre las consecuencias físicas de sus años de intervenciones quirúrgicas generan una preocupación genuina entre todos los que la conocen y la han seguido a lo largo de los años. Las imágenes que circularon en los últimos años en las redes sociales sobre la apariencia actual de Lila Morillo produjeron una reacción masiva en Venezuela y en la comunidad venezolana del exterior. Rostros de sorpresa, de tristeza, de incredulidad. La comparación entre la Lila de los años 70, aquella mujer deslumbrante con las curvas perfectas y la sonrisa que paraba los corazones, y la Lila de hoy es un contraste que resulta difícil de procesar emocionalmente para quienes la amaron. Las cirugías excesivas dejaron su huella de manera irreversible. El rostro que alguna vez fue el símbolo de la belleza criolla venezolana muestra hoy las marcas de décadas de intervenciones, una tensión artificial en la piel, una expresión rígida que contrasta con la vivacidad que siempre fue su seña de identidad, unas facciones alteradas hasta el punto de no siempre ser reconocibles para los que no la conocen personalmente. A pesar de todo, Lila Morillo sigue activa. Y esto, en alguien de su edad y con su historial de salud, es en sí mismo un testimonio de la fuerza extraordinaria de su voluntad. En los últimos años, la artista ha seguido participando en eventos de la farándula venezolana, ha concedido entrevistas en los principales medios del país y ha seguido siendo un referente inevitable cada vez que se habla de la historia del espectáculo venezolano. Su presencia en el programa Sábado Sensacional, en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años, siempre generó atención y nostalgia. Ver a Lila en ese escenario, aunque sea una Lila muy diferente físicamente a la que conquistó esos mismos escenarios décadas atrás, es un ejercicio de memoria colectiva que conecta a las generaciones. Sus hijas, Liliana y Lilibet, han continuado activas en el mundo del espectáculo venezolano, y su relación con la madre ha sido en los últimos años aparentemente más cercana y más serena que en los tiempos más turbulentos de los conflictos familiares. El tiempo, como siempre, tiende a suavizar las aristas más dolorosas de las historias familiares, aunque nunca las borre del todo. Las redes sociales le han dado a Lila Morillo una segunda vida mediática que ella ha sabido aprovechar con esa intuición natural que tienen las personas que han pasado toda su vida conectadas con el pulso del público. Su cuenta en Instagram, donde comparte fotos y mensajes con sus seguidores, tiene miles de seguidores venezolanos que la siguen con una mezcla de afecto genuino, nostalgia y esa curiosidad morbosa que las grandes figuras públicas siempre generan. Pero hay algo que las cirugías no pudieron tocar. Algo que el tiempo modifica pero no destruye en las grandes voces. Algo que permanece intacto en Lila Morillo a pesar de todos los años, de todas las polémicas y de todos los cambios físicos. Esa cosa es su voz. Cuando Lila Morillo canta, cuando toma el micrófono y deja que esa voz que Aldemaro Romero llamó la más refinada del canto popular venezolano se abra camino a través de los altavoces, algo pasa en el ambiente. La gente se calla. Los que hablaban dejan de hablar. Los que miraban el teléfono lo guardan. Porque hay cosas que trascienden la apariencia física y la polémica y el paso del tiempo.
Y una de esas cosas es el talento genuino cuando se manifiesta de manera plena. Lila Morillo tiene ese talento. Siempre lo tuvo. Y eso, al final de todo, es lo que importa. Es lo que permanece. Es lo que define su lugar en la historia de la música venezolana de manera que ninguna cirugía, ningún escándalo y ninguna polémica pueden alterar. Para hacer justicia a la carrera de Lila Morillo, es necesario hablar de su legado musical con la misma profundidad con que hemos hablado de su vida personal. Porque si Lila Morillo es una figura histórica de la cultura venezolana, lo es fundamentalmente por su música. Por las canciones que compuso o interpretó y que quedaron grabadas en la memoria colectiva del país con una permanencia que solo los grandes éxitos verdaderos tienen. El Cocotero es quizás su canción más famosa, la que más generaciones de venezolanos conocen y la que más veces ha sonado en las fiestas, en las reuniones familiares y en los momentos de alegría colectiva que definen la identidad cultural venezolana. Con su letra descarada y su ritmo irresistible, el Cocotero captura algo esencial del carácter venezolano: la capacidad para encontrar humor y alegría en cualquier situación, la disposición para no tomarse demasiado en serio, el amor por la fiesta y por la vida. La Jugada de Oro es una obra diferente, más compleja, más cargada de emoción. Una canción que habla de amor y de traición con una sofisticación melódica y lírica que demuestra el alcance real del talento de Lila como intérprete. No es una canción que se disfruta solo en la pista de baile. Es una canción que se escucha y que se siente en el pecho, que conecta con esas experiencias universales del amor y el dolor que todos los seres humanos comparten. El Montgó, Propiedad Privada, Viva la Cosita Rica, entre muchos otros títulos, completan un catálogo que abarca varios géneros, varios estados de ánimo y varias décadas de la historia musical venezolana. Canciones que reflejan los cambios de una sociedad, las transformaciones de una mujer y la evolución de un país a lo largo de más de 50 años de historia. Más allá de las canciones específicas, el legado de Lila Morillo en la cultura pop venezolana es de una magnitud que pocas figuras del espectáculo nacional pueden igualar. Lila Morillo llegó cuando Venezuela era un país que apenas comenzaba a encontrar su voz cultural propia. Fue parte de una generación de artistas que construyeron desde cero una industria del espectáculo venezolana, que demostraron que el talento del país podía competir con cualquier otra música del continente, y que le dieron a los venezolanos motivos para sentir orgullo de su cultura popular. Fue también, sin quererlo ni buscarlo, una pionera en muchos sentidos. Pionera en la exhibición de la sensualidad femenina en la televisión venezolana. Pionera en el uso de la cirugía estética como parte de la identidad pública de un artista. Pionera en la gestión mediática de la vida privada, mucho antes de que las redes sociales y los reality shows normalizaran esa práctica. Pionera, en definitiva, en ser exactamente lo que era sin pedir permiso ni perdón. Si hay una lección que la vida de Lila Morillo nos enseña, no es la que se podría esperar de un video titulado La cirugía la arruinó. No es una lección sobre los peligros de la cirugía estética, aunque ese peligro es real y su historia lo ilustra de manera trágica. Es una lección más profunda y más universal. Y así llegamos al final de esta historia. La historia de María de los Ángeles Morillo, la niña de Maracaibo que se convirtió en Lila Morillo, la reina del espectáculo venezolano. Una historia que empezó con una voz en un patio de provincia y que se desplegó a lo largo de décadas de gloria, de amor, de dolor, de polémicas, de cirugías y de una presencia pública que Venezuela nunca pudo ignorar. Hoy, con más de 80 años y con las marcas visibles de una batalla librada durante décadas contra el paso del tiempo y contra sus propios miedos, Lila Morillo sigue siendo Lila Morillo. Sigue siendo la artista que el gran Aldemaro Romero reconoció como la voz más refinada del canto popular venezolano. Sigue siendo la mujer que enamoró a El Puma y que lo impulsó hacia el estrellato. Sigue siendo la madre de Liliana y Lilibet, la protagonista de Mil Escándalos, la dueña de una personalidad que no cabe en ningún molde ni se deja domesticar por ninguna convención. ¿La arruinaron las cirugías? En cierto sentido físico, hay que decir que sí. El rostro que el mundo vio en los últimos años no es el rostro de aquella joven deslumbrante de los años 60. Pero ningún procedimiento estético puede arruinar una voz. Ningún bisturí puede borrar décadas de canciones que quedaron grabadas en la memoria de un país. Ninguna cirugía puede deshacer el amor que millones de venezolanos sintieron y siguen sintiendo por Lila Morillo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida extraordinaria de Lila Morillo. Si este video les gustó, si esta historia les tocó el corazón de alguna manera, no olviden dejar su comentario aquí abajo. Cuéntenme cuál es su recuerdo favorito de Lila, cuál es la canción de ella que más marcó sus vidas. Y si no están suscritos todavía, este es el momento.
porque vienen muchas más historias como esta, historias de los grandes íconos de la cultura latinoamericana, historias que merecen ser contadas con el respeto y la profundidad que merecen. Hasta la próxima. Buena salud y felicidad para todos.